Igual eso fue por vacuna. Hola a todos, ¿se escucha ahí? ¿Alguien me hace un dedito que... Hola, sí. Bien. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a otro miércoles de encuentro en este curso de epidemiología. Desde ya gracias por acompañarnos una vez más en este desafío que nos propusimos de pensar algunos conceptos y construir una mirada común sobre epidemiología en este tiempo que nos demanda pensamiento y nos demanda también encuentro y producción colectiva. Así que, bueno, gracias por estar acá una vez más. La clase de hoy va a estar a cargo de 3 docentes muy queridos por nosotros y que nos vienen acompañando hace mucho tiempo. Ellos son Nelson Jiménez, que es enfermero, Andrea Paz, que es socióloga, y Andrea González, que es comunicadora. Y me adelanté un poco porque los 3 son epidemiólogos, tienen formación en epidemiología, graduados o algunos en proceso de graduación de la maestría de la Universidad de Lanús. Y un poco en continuidad con los temas que veníamos pensando en la clase pasada, esta clase es distinta, porque queremos traer una mirada que es un contrapunto con lo que vimos la clase pasada, pero es complementaria, que es la epidemiología crítica, ¿no? Eduardo nos acompañó en la clase pasada con conceptos de la epidemiología clásica, que es un poco a lo que nos lleva la realidad de todos los días, pero también necesitamos o creemos que esa mirada tiene que ser complementada con la de la epidemiología crítica. Por eso en este programa que armamos nos parecía que esta clase tenía que estar en continuidad con la anterior. Quiero hacer, antes de pasarle la palabra a ellas, algunos comentarios sobre algunas dudas que fueron acercándonos durante la semana. Una de ellas tiene que ver con el material, con la bibliografía. Entre clase y clase entre encuentro y encuentro, lo que vamos a hacer es compartirles aquel material que los docentes quieran acercar como complemento de bibliografía para ir acompañando los conceptos y lo que vamos viendo en las clases. Eso les va a estar llegando por mail en el transcurso de esta semana, del mismo modo que la presentación que se usa durante la clase, ¿no? Te ayudo, dale. Eso por un lado. Y por otro lado quería comentarles que cada clase está siendo grabada y el objetivo es que al finalizar el curso estén disponibles una vez que terminemos, ¿no? Un poco porque hay algo de los encuentros que se enriquece y que tienen una particularidad en el momento en el que elegimos encontrarnos, y porque nos parece importante también conservar el encuentro, no sería presencial, pero sí en simultáneo con todos ustedes, porque hay una riqueza que se produce en el intercambio que queremos fomentar y darle lugar a eso, ¿no? Por eso mismo les quiero pedir que a medida que va sucediendo la clase, si tienen dudas, preguntas que le quieren hacer a los docentes y también a los conceptos que vamos viendo, lo pueden hacer en la parte de chat, y la clase está organizada para que en un momento los docentes van a tomar esas preguntas y van a
y van a ir respondiendo o tomando parte de lo que les van surgiendo como dudas. Y el último comentario que quería hacer respecto a estas dudas que fueron surgiendo tiene que ver con la evaluación de este curso. Lo que nos propusimos de este curso fue fomentar mucho el encuentro, la participación y el intercambio. Esto se va a suceder a lo largo de estos encuentros y al final va a tener una evaluación. Esa evaluación no tiene carácter obligatorio, es selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que quien quiera acreditar, porque al finalizar, quien quiera acreditarlo a través de un certificado, va a poder hacer el trabajo de evaluación final y va a poder contar con ese certificado. Eso no es excluyente para cursar, digamos, uno puede estar participando de los encuentros, asistiendo a cada una de las clases, pero si al final no pueden, no quieren, no pueden avanzar con el trabajo de evaluación, eso no es condición para no cursarla. Así que es una evaluación electiva y se va a tratar de un trabajo integrador final, que recupere un poco el recorrido que se hizo en el curso. Bueno, habiendo presentado y haciendo las aclaraciones, quiero darles ya la palabra a los docentes y bueno, vuelvo a agradecer la compañía de este tiempo. Bueno, gracias Carly. Nelson, si querés abrirte ahí el micrófono también, y André, así estamos los tres con micrófonos abiertos. Muchas gracias a todos por semejante convocatoria y participación. Y le pedimos a Manu, que anda por ahí, si nos comparte el Power, así empezamos con esta clase, que vamos a reflexionar sobre algunos conceptos de la epidemiología crítica. Exacto. Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Les agradezco también por estar formando parte de este curso, de estos encuentros, esta serie de encuentros. Súper necesarios, me parece que es como un buen momento para pensar. Yo cuando leía el título del curso pensaba herramientas de la epidemiología para pensar la pandemia, o si también podemos aprovechar y hacerlo al revés, digo, la pandemia para pensar la epidemiología, ¿no? Como un buen momento reflexivo para empezar a pensar o desandar algunas cuestiones, y me parece que en ese sentido viene justamente esta presentación de lo que sería la epidemiología crítica. A ver, no estoy pudiendo manejar el Power, ahí va, perfecto. Bueno, y como en principio retomar algunas cuestiones que seguramente no, recuerdo vieron con Eduardo la clase pasada. ¿Se está manejando solo? O porque yo no estoy muy bien. Ahí va. Algunas cuestiones que vieron la clase pasada, el encuentro pasado con Eduardo, y que se fueron comentando algunas cosas que me parece que dejaron el terreno bastante allanado para profundizar en esta discusión de la epidemiología clásica, la epidemiología crítica, que es en principio la epidemiología clásica, o digamos que cómo se introduce esto de que hay algo, esta idea de que hay algo clásico y de que hay algo que es crítico, o bien de que hay teorías que son dominantes y otras que son alternativas, ¿no? Como... ¿Se puede pasar eso? Perfecto. Y para eso traigo un autor que es un autor argentino, Urquía, Mario, si no recuerdo mal el nombre, y él comenta esto en un libro que él publica. Dice: las diferentes miradas sobre un objeto o un recorte de la realidad se expresan en discursos y se desarrollan en teorías, ¿no? Esto de los paradigmas, las ideas, las corrientes de pensamiento. Y también dice y agrega que hay factores ajenos y externos a las reglas de la racionalidad
que también inciden en la aceptación o en el rechazo de las teorías, de esos paradigmas, y que tienen que ver con intereses de clase, con proyectos políticos, con intereses profesionales, y constreñimientos institucionales y modelos culturales que van teniendo las sociedades a lo largo de la historia, ¿sí? Digo, siempre que vamos a revisar a la historia un poco, lo vamos a encontrar con esto de que hay teorías que son dominantes y hay otras que siempre voces que son alternativas, ¿sí? O que son, contraponen o intentan discutir eso dominante. En ese sentido, digo, pensando un poco esta historia, lo que por ahí en la revisión histórica, justamente desde la epidemiología más que nada moderna, se piensa como las primeras corrientes, que se denominaron la corriente miasmática, o esto que tenía que ver con el miasma, ¿no? Que se pensaba que las enfermedades se transmitían por los olores, que tenían una relación con el ambiente, ¿no? Que el ambiente causaba determinados olores y que ahí se pensaba que se producía la enfermedad de esa manera. Por eso seguramente, si ustedes les viene la figura de las primeras pandemias o de las pandemias de hace mucho tiempo, como la peste negra, por ejemplo, digo, van a ver la máscara que tenía ese pico largo. No sé si por ahí se les hace la figura mental, pero ahí adentro justamente lo que supuestamente hacía esa máscara con el pico largo, se ponían esencias de olores y flores porque se pensaba que de esa manera los malos olores se ahuyentaban y las personas no se enfermaban. Digo, esto es un poco lo que se pensaba, lo que dominaba en ese momento en la etapa miasmática de la epidemiología y de la forma de entender la salud, tanto los eventos de salud como de enfermedad. Hubo alternativas a ese modelo, por supuesto que hubo. Una fue el contagionismo, que pensaba justamente que del devenir de esto, de observar que las enfermedades se podían contagiar porque había una proximidad o una cercanía entre las personas que se enfermaban. Cuestiones me inquietan a mí, yo comparto con ustedes y juntos vamos construyendo también en la medida que es posible cierta visión común del día después, que es lo que creo bueno, que nos preocupa. no sé si se puede silenciar. Nos preocupa cuando los especialistas te dicen, bueno, es difícil, no hay un día después, porque no va a Bueno, las enfermedades entonces estaban relacionadas con los olores, y el contagionismo es esta corriente que era alternativa a esto del miasma. Y es acá donde se empiezan a desarrollar las primeras, por ahí, medidas de prevención de ese momento, de la mano del contagionismo, que eran estas cuarentenas, ¿no? Estas cuarentenas que hoy por hoy las palabras no suena tan familiar, este aislamiento que se hacía a personas o a puertos o a ciudades, tanto para evitar que la enfermedad salga de la ciudad o de la casa de la persona, como para evitar que entre también, ¿sí? Esto empieza a entrar en conflicto, digo, hay un conflicto contagionista, si se quiere, que estaba más que nada ligado a las dificultades que muchas veces las ciudades tenían para afrontar los costes económicos y políticos de los aislamientos de las grandes ciudades, de los grandes puertos, ¿sí? De hecho, para que nos hagamos la imagen mental, digo, había barcos que estaban varados 40 días, que no podían ingresar su mercadería y muchas se perdía, y que había una regulación muy fuerte por parte de los estados modernos de esa época, de despliegue militar y muchas veces acompañado de xenofobia también en muchos casos. No sé si eso les suena a algo presente a lo que está sucediendo ahora, digo, pero estamos hablando de hasta la mitad del siglo XIX sucedía esto, y parece que fuera como una historia que se va repitiendo, ¿no? Por eso me parecía interesante justamente traer una de las primeras cosas, que la cuarentena no es algo nuevo para empezar, y que en ese momento, digo, ya se presentaban algunas cuestiones
relacionadas al conflicto económico y político que causaban esas cuarentenas, ¿sí? Bueno, después está, bien, empieza como a marcarse, digamos, una etapa nueva que tiene que ver con principalmente el descubrimiento del bacilo de Koch, ¿sí? El descubrimiento de los microorganismos como tal, digo, como causantes de la enfermedad, y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con las ciencias más positivistas, digamos, con una línea de pensamiento de las ciencias duras, del desarrollo de la medicina, el desarrollo de la microbiología, ¿sí? Las primeras vacunas, y se instala fuerte un modelo de pensamiento positivista y hegemónico, ¿sí? De hecho, en esa época no se reconoce alguna corriente alternativa, ¿sí? Instalada como tal, debido a esa fuerte presencia de la hegemonía de las ciencias más duras, si se quiere. Y esto es como lo que se empieza como si bien hay algunos autores que empiezan a hablar o a decir algunas cosas que no estaban dialogando directamente con la epidemiología, no estaban dialogando directamente con la salud, como Goldberg, por ejemplo, que estudió la pelagra, que es una enfermedad que tenía que ver con las condiciones sociales y las condiciones de trabajo, ¿sí? O Durkheim, que planteaba algunas cuestiones relacionadas a los problemas sociales de los que devenían las enfermedades, pero no hablaban directamente con la epidemiología, no decían esto es la causa de la enfermedad o esto es, digamos, ¿sí? Eso por ahí, como para tenerlo en cuenta. Entonces decíamos que en la etapa del germen no hubo una fuerte impronta de modelos alternativos al pensamiento biomédico. Bueno, y después, con el devenir, digamos, de los cambios de las estructuras poblacionales, que se empezaron a concentrar más en las grandes ciudades y se empezaron a desarrollar con más fuerte o con mayor presencia las enfermedades crónicas no transmisibles, el germen queda como chico para poder pensar estas cuestiones y para poder interpretar estas cuestiones de salud de enfermedad. Entonces aparece como una nueva etapa, o surge una nueva etapa dominante de la epidemiología, que es el riesgo, ¿sí? O la etapa del riesgo, de la caja negra también se le llama, ahora comento por qué. Y es a partir aproximadamente de la segunda mitad del siglo XX, esto es lo mismo que decía recién, con el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Se empezó a pensar en esto de la multicausalidad, digo, muchas causas. En la etapa anterior había una sola causa que causaba la enfermedad, que era el germen, y una condición que se tenía que dar para que se desarrolle la enfermedad. Acá se empieza a hablar de muchas causas que desarrollan una enfermedad, y que justamente la epidemiología del riesgo, la caja negra, se la llama porque estas causas están presentes, si sucede algo que no sabemos qué es, digamos, hay una entrada, una caja que no sabemos qué sucede en esa caja, y a la salida el resultado es la enfermedad. Digamos, ahora lo voy a explicar mejor, pero es básicamente eso. Digo, esto es muy buena para explicar cuáles son las causas de la enfermedad, pero no así para ver o contemplar las condiciones sociales que causan esa enfermedad, digamos, ¿sí? Bueno, y después hay alternativas, las hay, y son varias, pero lo mismo, digo, hay una cuestión que es hegemónica y que tiene que ver con la presencia de la explicación a través de estos factores de riesgo, ¿sí? O el riesgo en sí mismo. Y se está hablando, digamos, que hay una crisis de la epidemiología del riesgo porque justamente se está agotando la posibilidad de explicar determinados eventos de salud que tienen que ver o que se relacionan más que nada con los problemas sociales que causan la enfermedad. No sé, la epidemiología social latinoamericana, o hay otras corrientes de epidemiología
que son más bien ecológicas, que explican un poco o intentan dar como alternativas de formas de explicación de la alternativa, digamos, a lo dominante, pero siguen siendo alternativas, digamos. Ahí va. Bueno, después les quería presentar esto que es, creo que todos los que pasamos por alguna formación en salud conocemos, y es el cuadro de doble entrada clásico de la epidemiología, que se utiliza más que nada para trabajar en cuestiones que tienen que ver con la presencia de factores de riesgos y el desarrollo o no de una enfermedad. Y lo que me interesaba a mí, más que nada, era traer cómo las fórmulas matemáticas, las fórmulas matemáticas pueden un poco explicar estas cuestiones de si hay un evento o una exposición a un evento, se desarrolla tal evento de salud o no, ¿sí? Entonces, a ver, no se pasa tan fácil la filmina, entonces como que, ahí va. Entonces, un poco el cuadro, es un poco difícil explicarlo sin un pizarrón, pero el cuadro lo que relata, digamos, lo que trata de mostrar es justamente esta fórmula matemática de la exposición a un evento, que sería A, ¿sí?, sobre A más B, que es de las personas que estuvieron expuestas, cuántas desarrollaron una enfermedad y cuántas no, ¿sí?, sobre C, que sería la no exposición a ese evento, dividido C más D, que sería el desarrollo de la enfermedad o no, ¿sí? ¿Se entiende? Un poco esto es difícil de explicarlo sin pizarrón, pero la idea un poco es que este resultado, digamos, lo que hace es, si nos trae como una conclusión, una conclusión o un resultado de que si ese resultado es mayor a 1, estamos hablando de una exposición que es se considera factor de riesgo, ¿sí? Si es igual a 1, se dice que no hay relación causal entre el evento y la exposición, y que si es menor a 1 se trata de un factor de protección. ¿Sí? Entonces ahí hay como varias cosas que se desprenden y que tienen que ver justamente con esto que es la categoría de estilos de vida. Perdón, ¿se escucha entrecortado? No estoy como... Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, porque aparecen mensajes, entonces no sé. La categoría, digo, factor de riesgo, la categoría de estilos de vida, que justamente lo que viene a plantear es que hay una responsabilidad de las personas por sobre esta exposición de lo que estaba hablando recién. A ver si puedo ver el cuadro anterior. Ahí va. ¿Sí? Hay una responsabilidad individual sobre esa exposición o no. Y un ejemplo claro para que se entienda esto es, por ejemplo, si fumar si se relaciona con el desarrollo de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces pensamos que si hay exposición al evento, la epidemiología del riesgo vendría a ser, lo que nos va a decir es que la responsabilidad en ese término es individual, ¿sí? Y no visibiliza la cuestión colectiva de esa... a ver, para volver a la filmina siguiente. Ahí está. No visibiliza la cuestión colectiva que se encuentra detrás de esa situación o de esa exposición, ¿sí? Ahí va. Bueno,
Mira, justo la verdad que tenía marcado en mi libro de Braille, la idea es un poco ahora, a partir de esta presentación que hizo Nelson, compartirles algunas nociones, no todas, pero sí algunas nociones de lo que es la epidemiología crítica, que bueno, como su nombre lo indica, se construye a partir de pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es aquel que visibiliza aquellas nociones dominantes que tenemos internalizadas, incorporadas, ¿no? Que casi forman parte de nuestro sentido común, ¿no? La criticidad en el pensamiento es esa forma o ese ejercicio del pensar muy propio de las ciencias sociales, pero no exclusivo de las ciencias sociales, por supuesto, que trata eso, ¿no? De visibilizar procesos que no se ven a simple vista. Y no se ven a simple vista porque están naturalizados, porque están incorporados como verdades legítimas, ¿sí? Pero que en realidad devienen de procesos históricos, de relaciones de poder desigual. Entonces lo que resulta de un proceso de pensamiento crítico es eso, ¿no? Visibilizar, desnaturalizar, historizar, hacer visibles las relaciones de poder que hay en la construcción de conocimiento o en determinados procesos. Acá aparece esta palabrita crítica al lado de la palabra epidemiología, ¿no? Entonces la epidemiología crítica es una corriente dentro de la epidemiología que pone a jugar, digamos, esta capacidad del pensamiento crítico, y claramente su núcleo fuerte son las ciencias sociales y el aporte que las ciencias sociales hacen a esta mirada crítica. Retomando un poco lo que acaba de decir Nelson, yo tenía marcada una cita de Jaime Braille, porque dentro de la epidemiología crítica podemos nombrar varios referentes, como Almeida Filo, Laurel y Jaime Braille, entre otros. Tiene una fuerte inscripción en Latinoamérica, es decir, es una corriente latinoamericana, con lo cual me parece súper interesante pensando en términos de soberanía, de pensamiento. Y hoy lo que les trajimos es una selección de algunos conceptos, sobre todo el pensamiento de Jaime Braille, ¿no? No vamos a poder hacer una exposición exhaustiva de lo que es la epidemiología crítica, pero nos parecía así importante, bueno, trazar algunas ideas, algunas nociones, para compartir y que permita abrirnos preguntas, porque en definitiva lo que la epidemiología crítica intenta hacer es eso, ¿no? Darnos la posibilidad de generarnos preguntas. Y trayendo un poco esto que traía Nelson al principio, ¿no? De jugar con el título del curso, bueno, es algo que capaz dije en la charla del lunes, pero que me lo traigo por aquellos que no estuvieron, y es que es una duda que tengo, que bueno, que la cuarentena, la pandemia, nos propone un tiempo muy veloz, ¿no? Una toma de decisiones veloz, aparece el tiempo como a una velocidad acelerada. Y el pensamiento, sobre todo el pensamiento que no es dominante, el pensamiento crítico, necesita de demora, ¿no? Entonces, bueno, como hay una tensión a veces que tenemos que sostener y ponernos a jugar en esa tensión entre el pensamiento crítico y la velocidad que implica la toma de decisión en contextos de pandemia, en estos contextos contemporáneos. Voy a leerles una cita porque me pareció súper interesante esto que acaba de explicar Nelson. Cómo viene como la epidemiología del riesgo o la epidemiología dominante hoy, a pesar de que está en crisis, digo, sigue siendo hoy la epidemiología dominante, la epidemiología del riesgo, cómo juega con el concepto de exposición, ¿no? Y cómo la epidemiología crítica va a poner en cuestión esa exposición, y les voy a leer, no sé si queda en este contexto virtual la lectura, pero les voy a leer una cita, espero que se entienda, porque me parece que pone en cuestión un poco eso, y dice así, Jaime Braille: los procesos no solo se nos exponen, sino que se nos imponen. Es decir, si bien existen procesos destructivos que uno se arriesga a sufrir como problema contingente, es decir, condición que puede o no darse, existen en cambio modos de devenir
que no se nos exponen como eventualidad, sino que se nos imponen con permanencia. Y esto es un poco, me parece, el aporte importante que viene a traer la epidemiología crítica, y es que en general hay un montón de procesos, sobre todo los procesos que están vinculados con la estructura social, con los procesos políticos, sociales y económicos, que no juegan tanto como factores de riesgo externos, sino que hay como una imposición, tienen un peso y una dimensión distinta a algo que de repente aparece de afuera y se nos expone. La iba a citar más adelante, pero me parecía que venía acá a cuenta de que esto que nos traía de reflexión el compañero. Para seguir pensando qué es la epidemiología crítica, me pareció interesante una entrevista que le hicieron a Jaime Breil y que le preguntaron, ¿por qué el adjetivo de crítica para la epidemiología? Y él responde algo muy simple, pero que resume, y que dice, lo crítico significa mirar la realidad desde un horizonte de transformación. Es decir, cuando pensamos en una epidemiología crítica, estamos pensando en una epidemiología que intenta no legitimar el statu quo, sino que intenta construir conocimiento en salud para transformar la realidad que estamos mirando, ¿no? Desde ese lugar es que se posiciona el investigador o el equipo de investigación a la hora de construir conocimiento en salud, ¿no? Desde un lugar político de querer transformar la realidad que estamos mirando. No sé si yo tengo posibilidad de pasar las filminas o, bueno, ahora pruebo. Entonces, la epidemiología crítica lo que va a hacer es eso, poner en el centro, digamos, de su pensamiento, y en el centro de la construcción del conocimiento en salud, la complejidad de lo social. No como un factor más, sino como un factor de riesgo más, sino en el centro de la escena. Y cuando ponemos lo social en el centro de la escena, sobre todo lo social en las sociedades contemporáneas en las que vivimos, lo que estamos poniendo en el centro de la escena a la hora de construir conocimiento son las desigualdades sociales o las inequidades sociales de género y de etnia. Sí, Jaime Breil va a hablar siempre de, les propongo pensar, nos propone pensar siempre en esta tríada para no olvidarnos, de que cuando pensamos en las inequidades, pensemos como en un lente que tenga tres prismas o tres vértices, en los cuales esté presente lo socioeconómico o las inequidades socioeconómicas, las inequidades de género y las inequidades étnicas. ¿Sí? Como sí, yo que vengo bueno, del feminismo, es un poco la interseccionalidad que nos propone el feminismo a la hora de pensar y de construir procesos. Yo no estoy pudiendo pasar ahí va. No sé si Manu querés pasarme, a ver. No. No es tan fácil, se complica por momentos. Ok, al anterior entonces. Ahí va. Bueno, les traje algunas frases, me parecía, bueno, cuesta a veces lo virtual porque siempre son frases interesantes para discutir y debatir, y acá me encuentro discutiendo y debatiendo conmigo misma, que es raro. Pero bueno, les traje una frase de Jaime Breil porque me parece importante pensar que cuando estamos pensando la construcción de conocimiento en salud, estamos pensando en sociedades particulares, y estas sociedades son sociedades capitalistas. Y dice, toda sociedad capitalista posee una estratificación social desigual, y sus tendencias de concentración y centralización del capital generan brechas cada vez más profundas, si no hay un Estado que intervenga, podríamos agregar. A mayor desigualdad social se espera mayor cantidad de eventos en salud evitables y por lo tanto mayores injusticias. O sea, lo que plantea es, no estamos mirando, no estamos construyendo conocimiento en salud frente a cualquier realidad, sino que estamos construyendo conocimiento en salud en una sociedad particular, en un modo social particular, en donde la característica central de esas sociedades es que están estructuradas en términos de desigualdades. ¿Sí? Las sociedades capitalistas, uno de sus ejes centrales de su estructura es la desigualdad social.
Y como bien dice en esa cita que cité antes, no es un factor externo que se nos expone de afuera, ¿no? Sino que es una condición de posibilidad o de imposibilidad en función de la posición que nos encontremos en la estructura social, ¿sí? Entonces la epidemiología crítica va a poner el foco en el análisis, teniendo en cuenta que lo que está mirando es una sociedad profundamente desigual. ¿Podemos, Manu, pasar a la siguiente? Y en este sentido, bueno, un poco es esto que dije, ¿dónde ubicamos para poder diferenciar, ¿no? Cuando vemos, porque hay algo que me parece interesante, en general nosotros vemos datos, ¿no? Se nos presentan datos. Y lo primero que hay que decir es que el dato no es la realidad, el dato es una construcción, y una construcción posible de esa realidad que intentamos interpretar, pensar, transformar o consolidar su statu quo, ¿no? El dato es un dato posible, una construcción posible. Entonces nosotros, más que tomar al dato como una verdad, lo que siempre tenemos que hacer, o a mí siempre me parece interesante proponer, es hacerle preguntas al dato. Porque el dato hay algo que visibiliza y hay algo que oculta también, ¿no? Entonces lo primero que podemos preguntarle a los datos es dónde ubica lo social, ¿no? Para saber desde qué epidemiología está construida esa información. ¿Dónde ubica lo social? ¿Lo ubica como un factor externo o lo ubica como una trama compleja desde la cual analiza e interpreta ese dato? Y acá es interesante no solo pensar en el dato, sino en quiénes interpretan ese dato. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer, ¿no?, las subjetividades, ¿no? ¿Quiénes son los que construyen esa información y quiénes son los que interpretan esa información? Pero claramente podemos analizar los datos ubicando lo social de un modo distinto, ubicando lo social como un factor externo más, entre otros factores determinantes, o ubicando lo social como la trama central desde la cual analizar la información que resulta de la construcción del conocimiento. Y acá, como dijo Nelson, hay capaz dos conceptos que entran en tensión, y uno es estilos de vida, que es un concepto bastante común de la epidemiología, y otro, que es un concepto nuevo que nos viene a proponer la epidemiología, no es nuevo en realidad, sino que data de un tiempo, pero quizás que no usamos mucho, que nos propone la epidemiología crítica, y en especial Jaime Breil, es el concepto de modos de vida, ¿no? El concepto de modos de vida lo que intenta hacer es incorporar esta mirada compleja de lo social, en donde lo social aparece con un determinismo y con un peso específico distinto, ¿no? Porque lo social lo tenemos internalizado, es nuestra condición de posibilidad o de imposibilidad. Y quizás el concepto de estilos de vida está más ligado como a una mirada más reduccionista, o como dijo Nelson, más individualista, ¿no? En donde las políticas que se adoptan en función de esa mirada responsabilizan mucho al individuo, ¿no? A la persona. Si mi factor de riesgo tiene que ver con fumar o no fumar, bueno, la responsabilidad de enfermar o que yo continúe o no con ese hábito o con ese estilo de vida pasa a ser una responsabilidad propia de la persona, ¿no? Entonces, como si quedara por fuera la responsabilidad colectiva, y no solo la responsabilidad, ¿no?, la determinación social de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? Si el proceso de enfermar, curarse, recuperar y acceder a la salud depende de la persona, bueno, desaparece o pierde fortaleza, digamos, la mirada colectiva de ese proceso. Entonces quizás no son conceptos equivalentes, sino muy por el contrario, son conceptos, el de estilo de vida y el de modos de vida, que responden a perspectivas teórico-políticas distintas, porque nos habilitan a construir políticas públicas distintas, ¿sí? Intervenciones en salud distintas. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué sería el concepto de modos de vida? Perdón, una cosita, André, porque acá Carolina
Ocampo hace una pregunta que antes de seguir me parece que está bueno, sobre esto que vos traes. Pregunta sobre, muchas veces se indican teóricamente algo complejo y después metodológicamente es difícil de abordar, ¿no? Nada, para pensar algo de esa tensión también, ¿no? Sí, Carolina es. Sí, Carolina preguntó en el chat y digo, antes de seguir me parecía que estaba bueno tomarlo. Sí. Primero quiero decir que coincido con Carolina, que muchas veces las epidemiologías, sobre todo la epidemiología crítica, presenta dificultad a la hora de lo que se llama operacionalizar esos conceptos. Primero por la complejidad del pensamiento, porque bueno, lo que trae la epidemiología crítica es intentar no simplificar la realidad, sino construir nociones en donde la complejidad esté presente. Entonces, ya desde la misma perspectiva, digamos, propone una complejidad. Entonces coincido con ella que a veces es mucho más difícil operacionalizar conceptos complejos como el de modos de vida, que sería como operacionalizar el concepto de clase social, ¿no? Para los que vienen de las ciencias sociales, o operacionalizar el concepto de subjetividad, ¿no? O sea, en definitiva, bueno, operacionalizar para aquellos que capaz no están familiarizados con el concepto es tratar de pasar un concepto complejo a variables simples para poder medirlas. Y una vez que yo mido esas variables simples, las analizo de nuevo y con la perspectiva de la complejidad de mi concepto. Claramente, propone conceptos complejos y ahí también un poco está la dificultad, pero también pensemos que la epidemiología del riesgo es la epidemiología dominante. Entonces, también nosotros tenemos construidos todos nuestros procesos de construcción de información y nuestro sentido común también ligado a lo dominante. Lo dominante está internalizado en nosotros, en nuestras formas de registrar, en nuestras instituciones, en el Estado. Entonces también lo alternativo, más allá de que propone recuperar la complejidad, tiene la complejidad de ser alternativo. Tiene la complejidad de ser un movimiento contrahegemónico, contradominante, en donde todo el tiempo, y ojo, a mí me pasa cuando trabajo, intento construir registros, digo, ¿cómo hago intentar construir epidemiología crítica con estos registros que me llegan construidos con otra mirada, construidos desde otra perspectiva? Entonces creo que está esta doble dificultad, que es verdad que se proponen conceptos complejos desde la epidemiología crítica, pero que también va a suceder siempre cuando nos encontramos dentro de procesos que no son dominantes o no son hegemónicos, ¿sí? Lo simple es el dominio, lo simple es la hegemonía. ¿Por qué? Porque lo tenemos internalizado, porque forma parte de nuestro sentido común, porque forma parte de nuestras instituciones, de nuestras lógicas institucionales, de nuestras formas de registrar todos los días algo. Entonces, bueno, coincido totalmente la dificultad que trae pensar desde esta epidemiología y construir conocimientos desde esta epidemiología. Creo que Nelson quería decir algo, no sé si había levantado la mano o... Sí, algo cortito. No, pensaba en esto y siguiendo lo que vos venías diciendo igualmente, digo, primero esto de que lo hegemónico es hegemónico por alguna razón, ¿no? Y segundo, me parece que la epidemiología del riesgo ha venido dando respuestas a problemas de salud que son indudables, o sea, no se puede hacer duda o dudar sobre la efectividad de la epidemiología del riesgo, ¿no? Digo, descubrir o conocer los factores de riesgo nos sirve para prevenir un montón de enfermedades crónicas que más allá de lo individualizante, del corte por ahí más, básicamente individual, ha venido a dar respuestas de problemas que antes no tenían, digamos, esa respuesta. Entonces tiene un sentido práctico que avala eso, ¿no? Que avala esa práctica, que avala esa forma de pensamiento e interpretación de la realidad también.
Sí, está bueno lo que aporta Nelson. Y quizás también, bueno, la pregunta sea si tiene que haber una perspectiva epidemiológica hegemónica o dominante, ¿no? Y ahí traigo un poco mi feminismo, y quizás tengamos que generar procesos. Hay algún micrófono que está abierto. Que quizás no haya que desterrar a la epidemiología del riesgo. El problema es la hegemonía que tiene a la hora de la toma de decisión y las relaciones de poder desigual en las cuales se inserta esa epidemiología del riesgo, ¿no? Me parece que construye conocimiento, coincido con Nelson, y no creo que haya que desterrarla, pero sí ponerla a jugar con otras formas de construcción y sobre todo con otra forma de análisis también y de interpretación de esa información, ¿sí? Así que bueno, me parece que también es interesante lo que aporta acá el compañero. Bueno, lo que trae un poco también la epidemiología del riesgo es, quizás vieron, yo no pude ver la clase pasada de Eduardo, pero es probable que Eduardo haya hablado de estas 3 dimensiones, ¿no? En toda epidemiología, en la epidemiología convencional o lo que se llama la epidemiología tradicional, dicen nunca nos podemos olvidar, y es verdad, nunca nos podemos olvidar a la hora de construir información en salud en estos 3 ejes, ¿no? En la persona o en las poblaciones, pensando las poblaciones como un conjunto de individuos, el lugar, es decir, dónde se presenta ese evento que quiero analizar, y el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo lo estoy analizando? ¿En un momento, en un periodo de tiempo? ¿No? Son 3 elementos o ejes que tengo que tener en cuenta siempre a la hora de construir información en salud. Y la epidemiología del riesgo, haciendo un poco ahí de tensión con esos conceptos, y que el nombrar también, nombrar de un modo distinto las cosas, nos ubica y nos posiciona políticamente, tensiona esto y dice, en vez de personas, empecemos a hablar de sujetos, o empecemos a hablar de colectivos, de grupos sociales. En vez de lugar, hablemos de territorio, porque cuando hablamos de territorio ya tenemos en cuenta que lo social está puesto en juego, ¿no? Nosotros tenemos un mosaico en el país de territorios diversos, porque tenemos diversa cultura, porque tenemos desigualdades sociales, porque los territorios tienen historia, ¿no? Y en vez de hablar de tiempo, hablemos de historia. En donde, ya hablando con estas terminologías, bueno, estamos poniéndole un peso específico y un lugar distinto a esta dimensión de lo social, ¿sí? A la hora de pensar e interpretar la información en salud. Es decir, pensemos en grupos poblacionales, dice Braille, en donde los pensemos de manera situada, ¿no? Esos grupos están situados socialmente, territorialmente, espacialmente, ¿no? No son poblaciones que flotan en el aire, ¿no? No son poblaciones que no tienen historia, ¿no? No son poblaciones que muchas veces pasa, ¿no? Porque cuando yo agarro individuos por separado, ¿no? Y los junto para hacer un análisis de riesgo, la primera pregunta como socióloga es, ¿esos individuos aislados que yo agarro, tienen relaciones o no tienen relaciones? ¿No? Es como si lo relacional desapareciera por momentos. Y acá lo que la epidemiología crítica viene a poner como dimensión central es la perspectiva relacional. Y creo que la pandemia en un punto, el COVID-19, con esto del aislamiento, nos pone también, ¿no? como en escena la importancia de lo relacional, ¿no? No está tanto en las personas, el eje es lo relacional. Y a mí me parece que eso hay que rescatarlo como una enseñanza muy importante de este contexto que estamos atravesando, y es que cada vez que pensamos y construimos información relacionada a los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, lo relacional tiene que ser un eje central, ¿sí? No sé, porque los individuos no son elementos que están flotando en el aire aislados, sino se relacionan de algún modo. ¿Y cómo se relacionan? En los territorios, en la historia, entre sí, ¿no? Entonces, el eje relacional es un eje central desde esta perspectiva. Pasamos a otra. ¿Cómo venimos de tiempo? Más o menos.
porque si no, yo me copo en hablar y bueno, ustedes vayan avisándome. No, la clase le queda 1 hora. Bueno, no, está bien, venimos creo bien. Bueno, acá les traje algo que me parece que la epidemiología crítica pone en escena, y es la politicidad que hay a la hora de construir conocimiento en salud, ¿sí? Que a veces otras corrientes epidemiológicas parecería como que la política queda por fuera, ¿no? Es como si los datos fueran una herramienta para la política, pero a la hora de construir ese dato hay neutralidad. Y en realidad en todo proceso de construcción de información, si bien se rige por determinados procesos metodológicos que devienen de la ciencia, es decir, el método es el método científico, hay una politicidad en los supuestos que elijo, hay una politicidad en la perspectiva teórica que elijo para mirar, ¿sí? Para elegir el evento y cómo lo miro, y hay politicidad a la hora de interpretar esa información. La epidemiología crítica lo dice desde un principio. La epidemiología, incluso, esto no sé si es una frase de Braille, bueno, capaz ya es mía, no sé de quién es. Yo creo que la epidemiología podría ser una ciencia política, ¿sí? Más que una ciencia ligada a las ciencias duras, ¿no? Porque hay una estrecha relación entre la producción de conocimiento y la acción que quiero llevar adelante en materia sanitaria, ¿sí? Hay una relación dialéctica permanente entre la epidemiología y la política pública. Entonces hay una politicidad implícita siempre en la construcción de ese conocimiento. Implícita no, perdón, explícita, la deberíamos empezar a explicitar. Y en este sentido, Jaime Brel, y es interesante, dice, cuando construimos conocimiento en el campo de la salud, lo tenemos que pensar, y dice, como un arma de lucha. Y yo lo traigo porque parece fuerte, ¿no? Construimos conocimiento como un arma de lucha. Pero ahí él, con esa frase, que creo que es provocativa, él dice, bueno, si yo quiero transformar la realidad no se la transforma trabajando, la realidad no se la transforma mirándola de una manera neutral, la realidad se la transforma luchando, ¿no? Contra las inequidades. Dice, si yo quiero transformar las inequidades en salud o reducir las inequidades en salud, tengo que luchar contra esas inequidades, ¿no? Y acá trae ahí como con ese concepto la importancia que tiene la política dentro de la construcción de conocimiento. Porque bueno, yo me pregunto, hubo algunos textos iniciales al inicio de la pandemia en donde parecía que el virus nos igualaba a todos, todes, ¿no? Nos igualaba, el virus nos igualaba, todos nos podíamos enfermar, morir. Bueno, después apareció que no, que había algunos factores de riesgo como la edad o la comorbilidad, pero bueno, ligado más como a una mirada más tradicional de la epidemiología. Y yo me pregunto si en términos sociales todos tenemos las mismas probabilidades de contagiarnos, de enfermar gravemente, de morir, de recuperarnos, de acceder a servicios de salud, de cumplir con las recomendaciones. Todos tenemos en términos sociales la posibilidad de cumplir con las recomendaciones en este contexto. Claramente la respuesta es no, y ahí en donde la información va ligada a la política que llevamos adelante. Una política efectiva para mí en términos de COVID es aquella política que incluye la mirada de la equidad en su accionar, ¿sí? Porque claramente no todos tenemos las mismas posibilidades en términos sociales de todos esos ejes que traje para preguntarnos, por lo menos desde mi perspectiva. Seguimos, avanzamos con las últimas ya, y le paso la voz a Andrea. Acá me gustaría leerles esta, porque tiene que ver con el poder que tiene la epidemiología, ¿no? La epidemiología tiene un poder, y les traje para compartir otra cita de Jaime que dice, el conocimiento epidemiológico, como toda otra disciplina científica, hace parte del poder simbólico, que es el poder de construir, de enunciar, de hacer ver y hacer creer, de confirmar o transformar la visión de mundo. Y de este modo, la acción sobre el mundo. Un poder casi mágico que permite obtener el equivalente de aquello que es obtenido por la fuerza. En efecto, un poder tan importante que ha logrado cambiar el curso de la historia.
Es decir, no desconocer que la construcción de conocimiento epidemiológico tiene un poder simbólico importante en la sociedad que vivimos. Entonces, cómo construimos ese conocimiento va a dar cuenta de la legitimidad que le vamos a dar a determinadas acciones o no, ¿sí? Entonces, me parece como, bueno, significativo remarcar que si nuestra política es una política que quiere incluir la mirada de la equidad, quiere trabajar por la equidad, los epidemiólogos, las epidemiólogas, les epidemiólogos, tenemos que tener la responsabilidad de poder construir conocimiento en salud que responda a esa política, que permita legitimar esa política también, ¿no? A la hora de poder llevarla adelante. O sea, el conocimiento epidemiológico tiene esa capacidad, ¿no?, de legitimar determinados procesos políticos. Y vamos a, creo que es la última. Bueno, y en este sentido, yo les comparto un ejercicio que hago todo el tiempo cuando leo algún artículo o leo información o datos epidemiológicos, y nos tenemos que preguntar, esto que les decía antes, ¿no? Hagámosle preguntas a la información, no pensemos que la información es la verdad es otra cosa, la verdad tampoco es la realidad, ¿no? El dato y la realidad no son lo mismo, entonces cuando leemos datos epidemiológicos tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Quién construye esa evidencia? ¿A partir de qué modelos teóricos? ¿Cuáles son los supuestos que hay atrás de esa construcción de información? ¿A partir de qué paradigmas? Y otro dato importante es si se publican o no se publican los resultados y en dónde se publican esos resultados, ¿sí? Y como resumen, me parece como importante esto que un poco ya se los dije, y es que la epidemiología puede aportar, o la epidemiología que construyamos puede aportar legitimidad, acciones de transformación, ¿sí?, de la realidad, o también puede aportar legitimación del statu quo, ¿sí? O sea, no es indiferente. O estamos legitimando el statu quo con la información que construimos, o estamos intentando transformarlo. No hay un lugar, o yo no veo un lugar neutral ahí, ¿sí? Así que si la información me llega muy rápido y se hermana demasiado rápido con mi sentido común, puedo suponer que es información que va a consolidar el statu quo. Si es información que empieza a tensionarme, bueno, quizás sea información que empecemos a construir desde algún lado que quiera legitimar algún proceso de transformación. Bueno, y creo que esta es la última y le doy el paso a mi compañera para después compartir juntos algunas preguntas que les queremos dejar. André, ¿estás por ahí? Sí. Qué difícil seguir después de vos, es muy difícil. Y sobre todo porque ambos, tanto Nelson como Andrea, lo que fueron haciendo, fueron creando todo un paradigma, generando dónde estamos. Y en realidad, yo lo que les quiero compartir es algo más pequeño, es algo más instrumental, que pensamos incluirlo porque se relaciona mucho con el contexto, con el aquí y ahora. Tiene que ver con la comunicación del riesgo. Dicen que no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? No. Yo te escucho medio entrecortado. A ver, probá. A ver si ahora se escucha mejor, probando. Ahí yo te escucho un poquito mejor. Bueno, voy a tratar de acercarme. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, sí. Lo que les decía es que la idea es por ahí compartir. Para ahí muy bajito se te escucha. Muy bajito. Un micrófono ayudaría, pero no tengo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bueno.
Lo que decía es que por ahí pensábamos incluir, no sé si apago la cámara, para ver si se escucha mejor. A ver, probemos la cámara. Pensábamos incluir una teoría bastante... Sí, ahí se te escucha bien. Bien, una herramienta bastante instrumental que es la comunicación del riesgo, que surge a partir de momentos donde las epidemias y las fronteras para las enfermedades se van borrando y también... Che, estamos teniendo problemas porque no se te escucha bien. No. No. A ver. ¿Tendrás capaz algunos auriculares con micrófono? Un segundo y me fijo. Dale, dale, te esperamos. Si quieren podemos compartir, no sé si hubo algunas preguntas, Carly. Sí, en realidad hubo bastantes comentarios súper interesantes sobre lo que fueron planteando. Patricia Fernández nos dice en uno de esos comentarios que en el tratamiento del COVID, al principio, haber utilizado la epidemiología de riesgo estuvo perfecto para poder generar el tiempo que necesitamos para otro abordaje. Pero ella se pregunta si ese abordaje se hizo, ¿no? Si finalmente ese tiempo fue utilizado para un abordaje diferente. Esa pregunta les quería transmitir, y otra que en realidad no es una pregunta, pero es un poco lo que fue surgiendo, que es cierta tensión entre los modelos teóricos y las metodologías que se utilizan, ¿no? No sé, Nel, sin querés contestar la primera, o... Pensaba, como para introducir algunas cuestiones, me parece que conviven, digo, las epidemiologías. Digo, si pensamos en contagionismo, traemos la cuarentena, como decía al principio, como una forma de prevención. Si pensamos en la epidemiología del germen, traemos este tema del lavado de manos y del tapabocas y demás, como una forma también de evitar la transmisión, el contagio del COVID, como de otras enfermedades. Pará, Nel, pará. Te quedaste silenciado. Te silenciaste. Ahí va. Sí. No, decía que me parece que conviven y que hay prácticas que van atravesando los paradigmas, que van atravesando la historia y que se van encontrando en esta realidad tan compleja que nos toca atravesar en este momento de pandemia, ¿no? Era eso lo que quería compartir. Sí, y por eso traigo un poco como este compartir de que capaz para los cientistas sociales no es tan extraño, ¿no? O sea, nosotros tenemos una formación en donde no tenemos una teoría dominante, no tenemos una teoría hegemónica, ¿no? Nos formamos con diferentes teorías y a partir de la problemática social que queremos abordar, vamos construyendo nuestro marco teórico, ¿no? Vamos eligiendo. Y en esa elección, por supuesto, hay posicionamiento político, pero también, como dice Nelson, bueno, hay teorías que me permiten comprender mejor o me permiten visibilizar mejor cierta problemática más que otra. Y me parece que acá es lo mismo, ¿no? O sea, me parece que lo ideal sería que puedan convivir, no construir nueva, por lo menos una mirada personal, o sea que tampoco la tengo como resuelta, pero es un compartirles. Creo que cuantas más epidemiologías haya que nos permita abordar y tener pensamientos y construcciones que a la hora de una determinada problemática nos permitan iluminar de diferentes modos y
tomar acciones con esa complejidad, yo lo veo como algo positivo. Pero también para que eso suceda tenemos que lograr que no haya una que sea hegemónica o dominante, ¿no? Ahí me parece que sí hay una batalla que dar, y es el lugar que ocupa, porque si yo tengo una epidemiología dominante o hegemónica, en definitiva es la que termina dominando la situación y hermanándose con la política que se lleva adelante. Entonces, creo que estamos en un camino, que hay una multiplicidad de epidemiologías al alcance y de construcción de conocimiento a partir de distintas perspectivas, pero que por momentos domina una, y en ese dominio es donde tenemos que estar atentas y atentos a cómo incluimos las otras miradas, ¿sí? Yo, si me permiten sumar una cosita, que me parece que como para traer para pensar que en el chat surgía un poco como esta tensión entre, bueno, lo teórico y después el método, ¿no? Pero creo que también vale la pena abrir una mirada crítica sobre qué es el método, ¿no? Porque parecería que hay solamente un método o una manera metodológica válida para abordar las teorías. Y digo, creo que eso también está bueno abrir preguntas sobre eso, porque hay otros métodos que tienen validez, que están validados y que también construyen un conocimiento y una mirada sobre las poblaciones, sobre epidemiología en este caso, ¿no? Me parece que está re bueno lo que traes, porque pasa un poco con la construcción de información el dato cualitativo, ¿no? Lo que resulta de las investigaciones más antropológicas, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿cuál es el dato duro? Claro. Y bueno, en realidad lo que hay ahí hay dominación. Hoy el dato duro es hegemónico, entonces por eso legitima la política. Entonces, esa es también la lucha que tenemos que dar en el campo de la construcción de información en salud, y es que tengan la misma posibilidad de legitimar un proceso, tanto un dato cuantitativo como un dato resultado de una investigación cualitativa, ¿sí? Pero bueno, aquellos que trabajan en espacios del Estado y en la construcción de políticas, seguramente sí, todo bien, pero ¿cuál es el número? ¿No? O sea, esa frase de cuál es el número va a estar presente. Los números son importantes, creo que no, tampoco es que hay que descartarlos, pero me parece que también se complementan con otras miradas que hoy no tienen el poder legítimo que tiene el dato duro. Entonces también es una discusión que me parece que es importante y que son batallas simbólicas que hay que dar, ¿no? Bueno, no sé si Andre pudo resolver lo del audio, cómo viene eso, si no podemos seguir. Yo veía ahí una pregunta que tenía que ver con el concepto de vulnerabilidad, y es verdad, o sea, trajimos solo algunos, creo que muy poquitos conceptos de Jaime Breil, porque como nos vemos en la última clase que vamos a ver epidemiología comunitaria, o pensar como más en lo que es la salud comunitaria, nos reservamos ese concepto para pensarlo ahí, así que lo vamos a traer la última clase, que alguien preguntó por ello ahí. Sí, y por eso... Perdón, que va a haber un encuentro que va a ser sobre vulnerabilidades, entiendo, que va a estar a cargo de Yamila Gómez. En realidad son desigualdades sociales, pero que va a tomar eso, sí, que es el encuentro que sigue a este. Sí, el siguiente. Sí. No, y otra cosa que está surgiendo mucho en el chat, que es si la pandemia se está abordando desde una epidemiología crítica o si desde una epidemiología clásica. ¿Quieren pensarlo? ¿Vos querés aportar algo, Nelson, o arranco? Arranco con este desafío. Yo creo que la principal construcción de información está pensado más de una epidemiología tradicional y convencional, sobre todo porque tiene que ver con las notificaciones obligatorias y tiene que ver con
con la velocidad que se necesitó tener información para tomar rápidamente. O sea, la velocidad juega en contra, es lo que dije un poco, para mí, ¿no? Acá el tema del tiempo y la construcción de procesos alternativos nos juega en contra cuando la epidemiología no es una epidemiología dominante y necesitamos tener información rápida y tomar decisiones rápidas. Lo que se pone en funcionamiento es el aparato del dominante. Entonces, en realidad, la epidemiología que más impera en la construcción de información hoy es la epidemiología tradicional, que permite orientar la política, ¿no? Que claramente está permitiendo tomar decisiones muy acertadas. Pero también creo, y capaz acá Nelson, que está laburando en salud comunitaria, nos puede aportar, te tiré el guante, mira cómo te tiré el guante. No, creo que ahí aparece la política tensionando, porque si yo tengo una mirada política en donde no estoy mirando a mi población, a la sociedad en la cual estoy ejerciendo esa política, desde una mirada de las desigualdades sociales, desde una mirada de la comunitaria, no voy a tensionar para pedir información en ese sentido. Me voy a quedar con la información tradicional, me va a alcanzar. Ahora, si yo quiero construir política desde una mirada de la equidad, voy a tensionar a mis equipos para que construyan información territorial, para pensar los territorios de manera desigual, cómo está impactando. Entonces me parece que, bueno, que lo que primero que se pone en funcionamiento es el aparato de desarrollo de información dominante, y hoy el aparato de información dominante es el de la epidemiología tradicional. Y con él creo que tomamos un montón de decisiones igual acertadas. Por eso está bueno lo que decía Nelson, no hay que descartarlo. El tema es cómo construimos otra información con otras miradas. Sí, ahí me parece que es fundamental, digo, cuando empezó la pandemia, lo primero que hicimos, creo que la mayoría de los estados, de tanto nación, provincia, los municipios, fue poner todo a disposición de los hospitales, todo a disposición de la atención, de reforzar esa parte, y a medida que fueron pasando las semanas, nos venía como sucediendo esto de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando el COVID entre en los lugares, en los barrios más vulnerables? ¿O qué va a suceder cuando las medidas de aislamiento obligatorio empiecen a tener consecuencias económicas para las personas de menores ingresos, ¿no? Como qué va a suceder con los adultos mayores que no pueden salir de su casa y que viven solos, que ya hace más de 15, 30 días que están aislados y necesitan seguir aislados, ¿no? Y como que ahí se fue dando como una cuestión de repensar esa primera estrategia, que también fue veloz, digo, me parece que no fue el primer reflejo, tal vez instintivo, pero también se dio como algo bastante rápido y que, como me parece, también es una apreciación personal, un posicionamiento, que hay algo para recuperar que es clave y es central, y es la participación de la ciudadanía, la participación de la comunidad, de las personas y de las organizaciones sociales, ¿no? Me parece que también ahí se pone en juego eso. Digo, no solo para asegurarnos de que las personas mayores de 60 años tengan las compras hechas, sino para pensar la política, para ser parte, digamos, de los comités de emergencia que se fueron creando, para impulsar esa organización política, esa organización comunitaria, de poder dar una respuesta más integral, si se quiere. A mí me parece que están poniendo en juego esas tensiones políticas en la epidemiología crítica, y que estuvimos charlando un poco ahora. Perdón, André, ¿ya estás? ¿Se escucha? Sí. Si les parece, después igualmente continuamos con estas reflexiones al finalizar y lo retomamos. Bueno, me parece como súper interesante lo que planteaban, y me parece que
hubo un reflejo, inclusive con algo que a veces parece tan duro y complejo como la definición de caso. Cuando empezamos a transitar esta pandemia, había una sola definición de caso que establecía de alguna manera esto, que planteaba como una igualación, si se quiere, que todos si tenían fiebre y algún otro síntoma entraban dentro de la definición de caso sospechoso. Pero después también se tomó en cuenta los territorios y la historia. Por ejemplo, en decir que las personas de barrios vulnerables o barrios populares podían tener un síntoma, o las personas que vivieran en instituciones cerradas. Me parece que, perdón que me pareció como súper interesante la pregunta y poder ver también cómo ciertos paradigmas, ciertamente cómo trabajamos cada uno de nosotros en nuestros lugares también se va permeando en la manera de hacer epidemiología y la manera de abordar la pandemia. Pero mi tema, hablar hoy, tenía que ver con una cuestión un poco más pequeña, si se quiere, no tiene que ver, o sí, en realidad, con los paradigmas en relación a la epidemiología. Para mí una de las funciones, quizá es una deformación profesional también, tiene que ver con la epidemiología como manera de comunicar y gestionar, porque la comunicación no solamente es hacer un producto, un material comunicacional, sino también poder generar un vínculo con el otro. Y hay un concepto que se empezó a trabajar bastante en relación a organismos internacionales, la OMS, OPS, el CDC, que tiene que ver con la comunicación del riesgo. Que en realidad la definición formal es establecer como información y recomendaciones para que las personas puedan tomar decisiones informadas y puedan prevenir eso. Si bien el nombre puede confundir, que también fue llevada por esta cuestión de que empezaron a surgir diferentes epidemias que cruzaban las fronteras y de alguna manera establecían la necesidad de una información rápida, de tomar decisiones también, de generar como una relación con el público, para también determinar ciertas conductas. Me parece que también esta misma herramienta puede tener como algún potencial mayor y que tiene que ver con esto, con fomentar la participación de otros sectores involucrados y promover el conocimiento y la comprensión de los riesgos conocidos y desconocidos. Y en esto creo que también ha sido bastante importante en este momento aprender a decir que hay cosas que no están totalmente, que no se saben totalmente y que estamos descubriéndolas y que para eso también sirve la epidemiología. También integrar a la población en procesos del manejo de riesgo, lo que contaba un poco Nelson de los comités de emergencias, lo que también hacemos día a día cuando vamos a los territorios, que también tiene que ver con tomar en cuenta los miedos, las preocupaciones de las personas. No solamente construir un discurso o una información específica para el otro, sino construirla con el otro. Y en ese sentido, más allá de su nombre, se puede hermanar con algún otro paradigma que tiene que ver más con la posibilidad de pensar los territorios y la historia. En realidad, me parecía que traer esto en realidad podía ayudarnos a pensar también cómo fuimos y cómo estamos atravesando esta pandemia y de alguna manera cómo vamos construyendo una forma de hacer epidemiología. Porque me parece que también, yo lo que decía es que quizá esta herramienta podía ayudarnos a pensar cómo estamos también produciendo y trabajando en un contexto tan complejo como es una pandemia a nivel mundial. Poder caracterizar el riesgo, pero no solamente como peligro, sino también como la posibilidad de construir con un otro. Y cómo también fuimos haciéndolo en lo concreto, la posibilidad de tener una sala de situación online con la información de los distintos territorios, la posibilidad de establecer lugares donde se puedan
los distintos abordajes que fuimos también construyendo en relación a eso. En realidad, esto decía que tiene que ver con una teoría menor o instrumental, tiene como pasos específicos que a veces la urgencia imposibilita que se cumplan. La posibilidad de la planificación, la posibilidad de establecer como diferentes pasos que están, pero a la vez cómo lo fuimos haciendo y construyendo de alguna manera, a veces tropezando, a veces recalculando, pero también como poder, yo pensaba en algunas cuestiones concretas y anécdotas, quizá de lo que fue el abordaje de lo que tiene que ver con la pandemia. Y en un primer momento hay algo que tiene que ver con el desconcierto y los miedos de la población y cómo se fue instrumentando desde la comunicación un espacio para consultas, como fue el 148 también, donde se mezclaba por ahí la cuestión de considerar también la voz del otro a partir de lo que puede ser una situación tan inédita como una pandemia. No sé si se escucha, si estamos bien, perfecto. Bien, y también pensar que tuvimos antecedentes en el tratamiento de comunicación de riesgo con el HN1, y que de alguna manera nos sirvió como antecedentes y como experiencias para pensar este momento. Me parece que también esto de poder generar los datos son imprescindibles también, más había como una discusión que veía en el chat que tenía que ver si los datos sí, los datos no. Me parece que los datos son importantes, pero la cuestión es también cómo acercamos esos datos a los otros, cómo hacemos que esos datos sean asibles, y cómo podemos también pensar esos datos que vienen desde otros lugares, que no son solo los datos cuantitativos, sino también tienen que ver con los datos que llegan de los diferentes territorios. No sé si hay algunas preguntas o algo más que queramos compartir. La verdad que ha sido de alguna manera bastante difícil para mí con las cuestiones técnicas, y por ahí está bueno generar más un intercambio y que siga yo hablando, además que no les veo y es como difícil la comunicación así. Se te escucha bien, André, ¿eh? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Capaz hay una pregunta, André, si querés te la comparto. Vale. Puedo leer. Y dice, bueno, muy interesante no menospreciar el tema, Bruno, ¿no? Muy, muy interesante no menospreciar el tema de las estrategias y modalidades de comunicar en situaciones de crisis, y te pregunta, ¿a qué te referís con fomentar la participación de los sectores involucrados? En realidad mi pregunta es, ¿cómo imaginás que podrían incorporarse? Bien, que muchas veces la comunicación se piensa como cuando producimos un informe, un boletín, un flyer, un folleto o un spot publicitario. Pero también hay comunicación cuando, por ejemplo, yo pertenezco a la Dirección de Organización Comunitaria y están los equipos territoriales. Entonces, cada vez que van y recorren todas esas casas, o también aparecen nuevas preguntas y nuevas maneras también de decir las cosas. Muchas veces tenemos como incorporado decir de ciertas maneras, y a veces en ciertos lugares es comprensible, pero en otros no. Entonces a veces tenemos que poner, agudizar más el oído de alguna manera para poder escuchar al otro y poder decir, y que no quede solamente con algo que aprendí a decir muy bien, pero que después no interpela, que después no devuelve de alguna manera la duda del otro. Cuando empezó la pandemia había muchísimas dudas, y a veces es muy difícil decir no sé, pero a veces también es necesario no tener siempre la certeza y poder generar articulaciones para poder volver. Dar un lugar al otro también es, por ejemplo, cuando de la estrategia del 148 surgían dudas frecuentes
y las incorporábamos también para poder establecer lo que se iba a decir puerta a puerta, que no sea solamente un speech o solamente tenés fiebre, te duele la garganta, sino también preguntar qué los atraviesa también. Y a veces, lamentablemente digo a veces, eso genera una articulación con otros actores para que no sea solamente una escucha, sino que también podamos articular esto, que no sea solamente prestar la oreja y seguir camino, sino generar redes. Creo que eso por ahí estamos adelantando, espoleando lo de epidemiología comunitaria, pero creo que ese es el espíritu que tenemos que tomar o que podemos resignificar. Quizás podemos tachar con riesgo y ponerle comunicación de otra manera, o podemos tomarla de comunicación de riesgo y ponerle otro contenido. De alguna manera eso es lo que pensamos, de qué manera dar lugar al otro. A veces no es la misma persona, a veces llevándose esa inquietud. Aparecían algunas preguntas, pero no logro verlo porque estoy con el teléfono. Sí, en realidad, más que nada, son muchos comentarios sobre la importancia de que la población participe en la construcción de la comunicación, ¿no? Y también Macarena está escribiendo, por ejemplo, que el Ministerio de Salud tiene una cuenta en la aplicación de TikTok, que mayormente se usan jóvenes, digamos, cómo también se usan esas herramientas de alcance más masivo para construir la comunicación y para tener más alcance, ¿no? Sí, además pensar en otros actores que son los colectivos. A nosotros nos parece súper importante poder interpelar y dialogar con las organizaciones sociales, con los lugares que son esas personas y esos espacios en los cuales van a estar más tiempo que quizá nosotros pensándonos como personal del Ministerio de Salud de la provincia, que también construyen salud, que también son efectores de salud, pero quizás están en otro espacio. No sé, también pensar la perspectiva de salud un poco más amplia, como las organizaciones sociales, los comedores barriales, que muchas veces nos acompañan no solo a recorrer una manzana, una tira, sino también que nos acompañan a comprender el lugar en donde estamos, que si no, no se puede recuperar la historia. Creo que también cuando había una cuestión entre la teoría y la práctica, esa síntesis solamente la podemos hacer nosotros, entonces, y la podemos hacer en acción. Yo creo fundamentalmente en eso, en la transformación de la práctica. Y que inclusive esto, que también había en un momento mientras estaba muda, o callada técnicamente, les escuchaba y me parecía súper interesante esto, como la cuestión de poder si hay un paradigma u otro, y la lucha de hegemonías entre paradigmas, pero también cómo realizamos esta síntesis entre las contradicciones. Y a veces la síntesis somos nosotros, y la síntesis no es que anula las contradicciones, porque tomar de un paradigma y de otro, y poder hacer en la práctica es lo interesante. A veces soy bastante empirista, lo siento, pero me pasa eso cuando comparto con mis compañeros que están en territorio también, y que la comunicación también, ahí leía entre una parte que se fue, pero también es la planificación y la política. Creo que de alguna manera estuvimos intentando algunas maneras. Después en la evaluación veremos si nos fue del todo bien o del todo mal, o qué podríamos mejorar para una próxima instancia. Pero establecer distintos canales, dejar a disponibilidad, que no es fácil poner a una disponibilidad de una sala de situación donde se figuren los datos, intentar, no con mayor o menor logro,
algún otros tipos de comunicación, que quizá a veces no salen en los medios, pero pensar que la comunicación excede los medios. Sí, me parece que, digo, estamos tocando un tema súper interesante y bastante sensible en este tema porque, digo, lo que sucede a partir de la pandemia es que salud entra en la agenda de comunicación, ¿no? Y entonces creo que parte de lo que vos nos traes, André, es también preguntarnos cómo hacemos para exceder eso que los medios de comunicación traen todo el tiempo. Y hay una pregunta que me parece que es muy interesante de Saya, que además de traernos la mirada de la importancia de la planificación, piensa y se pregunta en lo rápido que se van modificando los protocolos y en lo difícil que es que eso sea comunicable en el tiempo, ¿no? Y me parece que eso es un gran desafío de este tiempo, ¿no? Que la información cambia tan rápido que hay que comunicarla y también actualizarla, ¿no? Digo. Sí, perdón lo referencial también, ¿no? Pero cada vez que vamos a territorio, en las búsquedas activas en barrios populares, en los detectar, lo que realizamos es una puesta en común, porque hay diferentes actores, y quizá cuando estamos pensando todo el tiempo o estamos trabajando en salud, tenemos como el ejercicio de buscar de las actualizaciones, pero quizá hay otros actores que trabajan en salud de otra manera, que no tienen, que no están todo el tiempo leyendo la página a ver si se actualizó o no el protocolo. Entonces, nosotros lo que buscamos, tenemos como metodología, es una puesta en común para poder establecer y compartir cuál es el protocolo, qué preguntas haríamos, inclusive dejar permear también nuestras preguntas, porque trabajamos bajo la premisa de que tenemos que tener estructuras flexibles, porque así como cambian los protocolos, también cambian los actores, y entonces no podemos decir las cosas de la misma manera, como si fuese de alguna manera algo aprendido y que hay que repetir. Entonces, desde esa manera podemos también trabajar las actualizaciones. Sí. No, después alguien quiere comentar algo, porque lo que está surgiendo mucho es la importancia de que en los comités de crisis haya participaciones de las organizaciones sociales, de las personas que llevan adelante las ollas populares, como, digo, hay un acuerdo bastante común entre quienes están participando que eso es importante a la hora de construir la comunicación, ¿no? Sí. André, ¿vos querías decir algo? André Paz. No, Te pero ve ahí. no en relación a esto, no sé si los compañeros que están en comunitario querían compartir algo de la organización territorial cuando salimos a territorio, por lo menos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sí, a mí me parece que está bueno crear un poco de misterio y dejarlo para el último encuentro. Eso es... Si no nos va a quedar nada que decir. Claro, es un poco mantener el suspenso para cuando nos juntemos la última vez. Igualmente, sí, me parece que hay una cuestión en la vorágine que nos permite esto, como que no nos permite justamente que a veces la comunicación sea fluida. Leí algunos comentarios de cuando se comunica que hay que hacer un hisopado y cuando no. ¿Por qué no hay que hacer un hisopado? Digo, hay varias cuestiones. Me parece que nos vienen a poner también un poco en cuestionamiento, no solo cuándo no hacer un hisopado, cuándo acceder a un método diagnóstico, diría yo en general, porque muchas veces esto
de las formas, el modelo de atención hegemónico también, el modelo médico hegemónico, los modelos de atención más hegemónicos, un poco con esta instancia y esta verticalidad que sabemos que se reproduce todo el tiempo en la atención de la salud, también va dando como cierto distanciamiento en el conocimiento y en la comunicación, ¿no? Como que eso también se pone un poco en juego, en líneas generales, no solo en el COVID, no solo en la forma de comunicar, por qué acceder a un método diagnóstico de COVID-19 o no. Pero bueno, también lo quería dejar como para el final del curso, para tener algo ahí de qué hablar, de qué charlar. Sí, si les parece, porque nos quedan 15 minutos para terminar, creo que nos traían algunas preguntas finales. ¿Quieren que pasemos a eso? Sí. Sí, capaz la anterior, Manu. Anterior. Ahí va. Yo capaz, bueno, que me había quedado, viste que había levantado la mano, me parecía súper interesante, bueno, esto que trae Andre, de la importancia de la comunicación en todo este contexto y en general, ¿no? En los procesos de política pública y de los procesos de transformación, y también de cómo dar, me parecía algo que ella decía muy importante, ¿no? Que el desafío de la comunicación en términos críticos, ¿no? Haciendo un poco el juego con la epidemiología que estamos pensando hoy, es como darle voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? Me pareció como esa frase como súper importante. Y como también cuando vamos a territorio a darle voz a aquellos que no tienen voz y aplicar un único protocolo, creo que esta epidemiología nos permite es pensar las condiciones de posibilidad de ese protocolo, de esa aplicación de ese protocolo en territorio. Y salir a territorio tiene que ver con eso, tiene que ver con las condiciones de posibilidad o imposibilidad, y entonces pensar ahí la estrategia y la acción, y comparto con Andrés, eso se piensa en la acción, en la praxis, ¿no? Se piensa y se hace al mismo tiempo, ¿no? Como algo que quizás al final de que pase todo esto podamos compartir con más claridad algunas cosas que estamos haciendo, pero casi que las estamos pensando y haciendo todo el tiempo como una dialéctica, ¿no? Así que eso era lo que quería compartir en relación a lo que había dicho Andre antes. Bueno, nosotros, no sé si Nel querés tomar ahora vos ahí la posta para compartirles las preguntas. Queríamos dejar preguntas porque creo que el pensamiento crítico eso a veces aporta, hay algo que aporta y es preguntas y sostenerlas, las preguntas, capaz no buscar respuestas rápidas. Y bueno, quizás compartirles, nos costó igual, queremos decirles que nos costó hacer preguntas, porque bueno, estamos el estrés trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y pensar críticamente sin tiempo a veces es difícil. Bueno, esperemos que estas preguntas ayuden a pensar algo. Seguramente hay 1 millón de más preguntas para hacer. Pensar críticamente sin tiempo, y además también con esto de que no hay tiempo para poder como reflexionar, como pensar algunas cuestiones. Y igualmente yo creo que muchas preguntas ya salieron a lo largo de hoy, de lo que venimos charlando. Por ejemplo, esta dice qué tipo de epidemiología se pone en boga con la pandemia por COVID-19. Bueno, por ahí estamos viendo algunas cosas. Y por ahí, cuando vamos a la segunda pregunta, ¿qué tipos de recursos se ponen a disposición para investigar el COVID-19 y quiénes la financian? Me parece que es central un poco pensar eso, ¿no? Como problematizar dónde en ese juego de quién investiga, quién publica, cómo publica, dónde publica, quién lee lo que unas personas publican y por qué hay medios de publicación que son hegemónicos, o los laboratorios o demás. Realmente es muy difícil, hablando un poco de comunicación, estas formas alternativas, estas formas de conocimiento, muchas veces nos cuesta poder acceder. Si nos sentamos a hacer una búsqueda bibliográfica, seguramente en PubMed o en algunas redes de búsqueda científica de lenguaje o de
construcción de pensamiento científico, vamos a tener que pagar, va a ser difícil acceder, no vamos a poder acceder seguramente con la misma facilidad que acceden otras personas con mayores, tal vez, recursos de otros países. Entonces me parecía interesante traer esta cuestión de quién financia lo que se conoce del COVID-19 o qué tipos de recursos se están poniendo para investigar. Y ahí me acordaba, por ejemplo, de cuando empezó la pandemia, que hubo una interna bastante grande entre la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos retira el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud siendo uno de los estados principales o que mayor cantidad de dinero aportaba a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces retira todo eso en un juego político y económico, por supuesto, que pone como en evidencia toda esta cuestión de que seguramente no es inocente por parte de Donald Trump, pensando justamente o acusando a la Organización Mundial de la Salud de cubrir a China en los números que reflejaba, ¿no? Entonces hay una tensión política ahí que se pone en juego y que seguramente tiene mucho que ver con esto de quién financia qué y los recursos que se ponen a disposición. No sé si alguien quiere aportar algo más de eso. Bueno, sigo. Dale. Como qué luchas de poder están implícitas en el descubrimiento de la vacuna, es otra cuestión que a mí me parece también que va de la mano de lo que venía diciendo recién. Si es necesario pensar el territorio, las subjetividades y la historia, cómo se contemplan y cómo se contemplan esas dimensiones en el abordaje de COVID-19, también era un poco lo que salió hoy cuando André Paz estaba presentando esa idea. No sé si querés profundizar en algo. No, me parece la verdad que ahora que veo las preguntas las fuimos diciendo de algún u otro modo a lo largo, y también los participantes las fueron trayendo, y quizás, bueno, lo rico de a pesar de que estamos así de un modo virtual y es difícil sentirnos como que se puede armar intercambio y discusión, creo que se fue armando. Así que me parece que nada, que son preguntas, ahora que las leo, que las fuimos atravesando de distintos modos. Quizás la última, pensar que, ¿no? que en toda construcción de política sanitaria hay concepciones distintas de salud, y que son concepciones que están en disputa, ¿no? Que son concepciones que luchan por imponerse o por construir políticas distintas. Y a pesar de ello, igual se pueden lograr acuerdos políticos y se pueden, ¿no? a favor como de la población y del proceso de salud de los colectivos y de los grupos. Pero que siempre hay concepciones de salud que son divergentes y que están en disputa, ¿no? Y quizás muchas de estas preguntas vamos a poder pensarlas y discutirlas ya cuando nos podamos encontrar en vivo, varias, en donde el pensamiento colectivo aporta, ¿no? a la construcción, ¿no? Sentimos tan soles cada uno en nuestras casas. Yo quería recuperar, había un comentario que me parecía interesante, me quedé colgada con esto porque hay un montón de comentarios interesantes, pero no llego como a reponerlos todos, pero Victoria que creo que remarcó algo que dije yo y me parece que está bueno, que me corrige y que coincido con la corrección que me hace, que no es que en los territorios no haya voz, sino que no tienen los canales, ¿no? para que esa voz sea escuchada. Y me parece una corrección muy oportuna, ¿no? que todos los colectivos en realidad tienen historia, tienen voz, incluso tienen organización. Lo que quizás no tienen es esto, ¿no? como los vehículos, los canales, o el poder para que sean la voz hegemónica o la voz dominante. Entonces, nosotros, como si somos parte del Estado o formamos parte de poblaciones privilegiadas, y tenemos una visión política determinada, queremos darle lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esas voces sean escuchadas? Me parece que la corrección
es muy oportuna, y le quería agradecer a Victoria porque cuando la leí me pareció muy, muy importante esa aclaración. Sí, yo diría, y un poco para ir también cerrando la clase que me encantó, y creo que a muchas igual, porque están agradeciendo y reconociendo lo que nos invitaron a pensar. Me parece que está bueno hacer una aclaración, que unos cuantos comentarios más arriba surgía, que era casi como si una epidemiología se contrapone a la otra, ¿no? Como si se armaran dos bandos que hay que elegir una, y creo que lo que estamos tratando de transmitir, y por eso las dos primeras clases tienen que ver con esto, es que en realidad son miradas complementarias, ¿no? Y además que se complementan, una necesita de la otra. Y creo que hay algo de la realidad que nos trae esta pandemia, es que cualquiera de las dos son insuficientes si no están complementadas, ¿no? Si nos quedamos solamente con la mirada de la epidemiología clásica, se nos escapan un montón de cosas, y si solo queremos un abordaje de la epidemiología crítica, nos falta toda la otra parte. Entonces, digo eso por un lado. Después también me parecía importante traer algo que... Carly, sí. me parece como importante aportar a eso, como siempre pensarnos en términos de estructuras de distribución desigual del poder, ¿no? Que todos nos ubicamos en que tenemos privilegios o no en determinados contextos y en determinadas estructuras. Entonces, a mí me parece que el aporte que hace Carla es muy oportuno, la complementariedad de las distintas corrientes a la hora de construir información, a la hora de nutrir la política pública, pero se encuentran en disputa en un montón de... O sea, que si nosotros no tenemos la intencionalidad de esa complementación, porque tenemos una mirada determinada y queremos construir una política pública determinada, lo que impera es la epidemiología que va dominando, y que en general se enlaza con el statu quo, ¿no? Eso sí quiero remarcarlo. Como que para lograr esa complementación, tenemos que nosotros hacer el ejercicio de complementar, ¿no? Como cuando hay resistencia. Porque si no, si nos ubicamos en un lugar pasivo, avanza el pensamiento dominante, avanza, porque es el que tenemos internalizado nosotros adentro también, ¿no? Entonces, como complementar un poco tu idea en ese sentido, me parece que podía colaborar. Sí. Y bueno, eso por un lado, recuperando parte de los comentarios que fueron surgiendo. Por otro lado, quería contarles a todos los que nos están acompañando que mañana seguro salimos con la difusión de un curso con las características de virtual, también de 6 encuentros, pero que va a abordar los tratamientos para el COVID que hay hasta el momento, ¿no? La idea es hacer una revisión de los conocimientos construidos hasta el presente, y un poco me parecía que algunos de los temas que traían tenían que ver hacia el final, tenían que ver con esto que pensamos para el curso, ¿no? Porque, digo, la expectativa también está muy ubicada sobre una vacuna, y también aquí en Argentina estamos haciendo un tratamiento que está siendo muy efectivo, que es el de plasma. Entonces también queríamos contar un poco sobre eso. Así que mañana vamos a publicarlo en las redes, y va a tener una modalidad de cursada igual que esta y la misma forma de inscripción. Así que quería un poco traer esto porque es parte de lo que nos parece importante, que empecemos como a pensar entre todos y a reflexionar sobre los tratamientos que surgen y en qué contexto y de qué manera se dan.
eso por un lado. Tiene también ese curso una mirada, ahí nos vamos a poner un poco más biologicistas, porque digo, tiene un componente muy fisiológico, porque queremos también contar cómo son esos tratamientos, qué función tienen en el cuerpo y demás. Así que, bueno, estén atentos que mañana vamos a difundir eso también. Y contarles que está también en las redes, van a encontrar que está abierta la inscripción a la Diplomatura de Gestión en Salud. Es una propuesta académica que ya lleva, esta es la 4ª cohorte, que hacemos en conjunto con ATE Santa Fe, y que es una propuesta es a más largo plazo, está en convenio con la Universidad de Avellaneda, y bueno, es un espacio más académico y más a largo plazo que nos parece súper interesante y nutritivo, así que si a alguien le interesa puede buscar también esa información. Y último chivo que paso es que los lunes seguimos con las presentaciones de la revista, así que el lunes a las 18 les esperamos. Vamos a compartir este Power, ¿no? Y bibliografía también. Y le están preguntando por la información del trabajo final optativo, todavía no está eso. La idea es que una vez que termine el curso, recién ahí enviarles la consigna. Y bueno, no sé si quieren agregar. Sí. No, eso, están preguntando dónde va a estar toda esta información de los cursos, de la diplomatura, va a estar en la página de la fundación, Sí, ¿no? todo en la página de la fundación, sí. Fundación Soberanía Sanitaria, no sé cómo es la página, sí, no me la acuerdo yo. Sí, Manu, igual les llega la información, les mandamos todo, pero la página de la fundación la encuentran, ya la busco en este En las momento. redes también, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter. Sí, sí. Sí, sí. La fundación es Soberanía Sanitaria. Ah, perdón. .org.ar. ¿Sí? Y eso, en las redes de la Fundación Soberanía Sanitaria van a encontrar siempre la información sobre los distintos cursos, las revistas, la diplomatura. Ahí Natalia compartió en el chat la página de la Fundación, gracias. Y bueno, nada, para nosotros es un placer cada uno de estos encuentros. Nos encanta además me encanta cómo la participación, los comentarios. Bueno. Sí, está bueno encontrarnos y más en este contexto. Sí, yo quería agradecer eso en especial, a pesar de que por momentos la virtualidad nos hace sentir en soledad, ver que tantas personas escriben y comentan y preguntan y discuten y no están de acuerdo, y bueno, y que se arma la discusión colectiva y el pensamiento colectivo a pesar de esta distancia que es física, ¿no? Que nos impone esto, pero que bueno, que se termina dando, me pone muy feliz. Sí. Bueno, gracias a todos y nos encontramos el miércoles que viene en la próxima clase, que es sobre desigualdades sociales, y la va a dar la docente Yamila Gómez. ¿Sí? Bueno. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.